Muy buenas tardes a todos, a todas. Nos encontramos de nuevo en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales, esta vez para esta segunda y última clase sobre compensación económica y prestación alimentaria a causa del divorcio, que como ustedes saben empezó la semana pasada acá a cargo del doctor Leandro Vanegas, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata y gran colaborador y docente del Instituto de Estudios Judiciales. Agradeciéndoles a todos su presencia y sobre todo acá al doctor Vanegas por una vez más estar en este espacio del instituto. Antes de darle el espacio para que comience la clase de hoy, simplemente comentarles que ya está disponible, ya pueden ingresar al aula virtual de este curso que se encuentra en el campus virtual del instituto. Ahí van a poder encontrar el video de esta clase, ya está cargado, el de esta clase estará cargado seguramente el día de mañana. Van a poder también encontrar los fallos que acá el doctor propone para que lean. Y también van a poder descargar su certificado de asistencia, esto después de contestar una breve encuesta y unas preguntas que también propone acá el doctor. Sin más, les dejo en el chat esta información con el link al aula del curso. Doctor Vanegas, este espacio es suyo, así que lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a toda la gente del Instituto de Estudios Judiciales, a la Suprema Corte también que nos da la oportunidad, como les digo siempre, y a ustedes, por supuesto, que se han conectado para compartir un rato estas charlas y este intercambio sobre cuestiones de derecho que nos hacen crecer a todos, digamos, a todos los que participamos en este tipo de charlas. Como hablamos la semana pasada, vamos directamente al tema de hoy, así no perdemos demasiado tiempo. Estamos con la compensación económica, fundamentalmente la compensación económica y los alimentos a causa del divorcio. Ustedes saben que este es un tema de encendida actualidad, toda vez que no tiene muchos años de antigüedad, como hablamos la semana pasada, y siguen habiendo novedades en torno a la aplicación de este instituto. De hecho, hoy espero que lleguemos a ver hoy algunos fallos y alguna jurisprudencia que es reciente de hace 2 o 3 días, nada más para que podamos tener en cuenta y podamos trabajar también. Así que, bueno, no me sale el botón de controlar, Camilo. Dame un segundito. Vamos pasando varios. Si querés yo te digo, basta. Mientras que esto es todo lo que vimos la semana pasada, no voy a redundar porque tienen el video en el campus, así aprovechamos el tiempo de hoy. Entre todo lo que hemos hablado ayer, seguimos adelante de los ejemplos, la naturaleza jurídica, los tipos de compensación está bien, listo, seguimos. La excepción, que no es lo mismo que alimentos, hablamos que no es lo mismo que daños, el objeto, caso de nulidad de matrimonio, división convivencial, hablamos de la prueba la semana pasada, ¿se acuerdan? Y después debemos andar por ahí. Lo último que hablamos la semana pasada era referido a perspectiva de género, la que sigue ya nos quedamos. Aquí estamos. Bueno, hablamos de todo esto que pasamos rápidamente recién la semana pasada, que tiene que ver con el concepto genérico, la naturaleza jurídica, cómo son los orígenes en los derechos en los que ya estaba establecido. Y bueno, hoy vamos a seguir adelante y vamos a ver algunas cuestiones más respecto de la compensación económica, respecto de la fijación. Y respecto a esta fijación, van a ver que tenemos una discusión de la cual hablábamos la semana pasada también en principio, que refiere a la posibilidad de que sea mutable, digamos, si efectivamente es inmutable o no. Y en tal sentido hay que tener en cuenta que tal como fue concebido por el legislador argentino, que es diferente a los... Ahí me sale el controlar, Camilo, así que puedo controlar yo. Que fue diferente a los otros ordenamientos de otros países, en principio es inmutable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el instituto no se sustenta en una cuestión alimentaria y tampoco en el estado de necesidad, al no ser alimentaria. Además, estamos hablando de un derecho puramente patrimonial
y por ende que no se va a vincular, como les dije, al deber de asistencia. Es por eso que su fundamento en nuestra ley no es la solidaridad familiar, que lo vamos a ver luego en los elementos, sino un principio claramente derivado de la justicia y la equidad. En atención a lo que se persigue es paliar un enriquecimiento injusto y no asistir al excónyuge, digamos, paliar, digamos, un enriquecimiento injusto de una de las partes. No obstante lo expuesto, esa inmutabilidad no tiene una aplicación absoluta porque puede haber supuestos en el que, si no se accede a la modificación requerida, puede ser el acreedor el que tenga un enriquecimiento injusto, estoy mal con la palabra enriquecimiento hoy, y no el obligado al pago. Uno de los casos, por ejemplo, puede ser el caso de la renta periódica. Sí, cuando se fija una renta periódica, obviamente puede tener una mutabilidad en su modo de percepción y en su cuantía, toda vez que la renta puede, como cualquier renta, puede ir variando. Y eso sería uno de los supuestos en donde no estaría la inmutabilidad. Pero en la gran mayoría de los casos, una vez que se arregla la compensación económica, es lo que se arregla y se terminó, ¿sí? Sin importar las cuestiones posteriores y sin estarlo importando, quiero decir, al objeto de la inmutabilidad, ¿sí? Aunque sea una prestación periódica o una prestación única pagada en cuotas, eso no quiere decir que sea inmutable, sino que sigue siendo inmutable. La caducidad el pedido de compensación económica está fijado en el 442 del Código Civil y Comercial, está recontra discutido también en su aplicación, y es a 6 meses de haberse dictado la sentencia de divorcio o de la determinación del cese de la convivencia en el caso de las uniones convivenciales. La caducidad, muy importante, es de origen legal porque lo dispone la misma ley, el 441 del Código, y es a partir de los 6 meses, en el caso de divorcio, que fue notificada la sentencia de divorcio, por supuesto, no de la fecha del dictado de la sentencia, sino de la fecha de la notificación de la sentencia. Esto puede generar un problema porque muchas veces en la práctica la notificación de la sentencia no es todo lo ágil que todos quisiéramos, por distintos problemas, supongamos mudanza, falta de determinación de la numeración del domicilio, etc. Digo, 6 meses después que fue notificada, ese acto de notificación a veces tiene una complicación práctica que es la que les acabo de decir. Obviamente que en el caso de la unión convivencial va a ser muy importante que mediante la prueba se establezca cuándo esa unión convivencial se terminó para empezar a contar esos 6 meses. Hay que recordar que no es lo mismo la prescripción que la caducidad, es algo harto conocido por nosotros, pero se los recuerdo en función a que es importante a la hora de ver la aplicación de este instituto en la práctica. Mientras la prescripción extingue la acción, la caducidad extingue directamente el derecho, con lo cual, pasados los 6 meses de dictada la sentencia, se extingue el derecho, no la acción de pedir la compensación económica. En el caso de prescripción, el plazo es susceptible de ser interrumpido o suspendido, cosa que no sucede en la caducidad, salvo disposición en contrario. Y la prescripción liberatoria siempre proviene de la ley, mientras que el plazo de caducidad puede ser convenido por las partes. Les traigo a colación esta generalidad como para que tengamos en cuenta que el plazo del que estamos hablando en esta oportunidad es de caducidad y no de prescripción. El artículo 2567, cuando habla de la caducidad, refiere a que estos plazos no se suspenden ni se interrumpen, excepto disposición legal en contrario. Hay una interpretación que es correcto que hagamos en el caso de la compensación económica, y es que nada impide a los excónyuges o convivientes que pacten suspensiones o interrupciones de la caducidad
si se refieren, o toda vez que se refieren a asuntos disponibles. El artículo 2571, por su parte, se colige que las reglas relativas a la caducidad pueden alterarse cuando se trata de cuestiones que caen bajo el ámbito de la autonomía de voluntad, tal como es la cuestión relativa a la compensación económica. Ahora, este plazo de 6 meses tiene un montón de voces a favor y un montón de voces en contra. Y acá lo que tenemos que trabajar con firmeza es para determinar la justicia, por un lado, de este plazo y, al contrario de ello, ¿por qué se justificaría que el plazo sea mayor a 6 meses? Quienes están a favor del breve plazo parten de la idea del establecimiento de un término muy reducido en función al afán de la legislación para que los conflictos de los cónyuges se resuelvan en el momento cercano al quiebre de la relación. ¿Cuál va a ser la crítica que se le hace a esta interpretación? Es que a veces la separación data de mucho tiempo y la compensación económica de todos modos sigue estando atada, fundamentalmente en el caso de divorcio, en este caso no sería de la unión convivencial, a la fecha de notificación de la sentencia, es decir, puede que se hayan separado las partes hace 15 años y que presenten hoy el divorcio y la compensación económica comenzaría a correr a 6 meses de contado el plazo de la notificación del divorcio. Obviamente que en eso tenemos que tener en cuenta también que esa compensación económica va a estar sujeta a prueba. Entonces, después de una separación personal o en los hechos de 10 o 15 años y después se pide una compensación económica, bueno, la prueba para la procedencia de esa compensación va a ser mucho más difícil, más dificultosa y más engorrosa, por supuesto. Otro de las cuestiones relativas al breve plazo es que se invoca la vigencia del principio de concentración, ¿sí? En el sentido de que todas las cuestiones emergentes del quiebre del vínculo entre la pareja puedan resolverse rápido y de manera simultánea. Esto ciertamente tiene un argumento a favor. También es una realidad que cuando la compensación económica no requiere de un acuerdo, en la práctica suelen sucederse trámites prolongados por la prueba, por los desacuerdos, todo, que hacen que ese principio de concentración quede ciertamente, digamos, postergado. Otro argumento es que si se autorizara a promover una acción de compensación económica después de transcurrido mucho tiempo, provocaría una verdadera situación de incertidumbre a los excónyuges o convivientes, facilitando maniobras extorsivas o abusivas por parte de uno de ellos. Este argumento sí que es válido y fuerte y tiene que tener los otros también, pero tienen su contraargumento. Digo, en este caso, sí, si nosotros no obtenemos un plazo de caducidad breve y limitado, dejamos en una situación de incertidumbre a la expareja sin cortar necesariamente los vínculos entre ellas, que ya las partes se han manifestado en ese sentido, y además de la incertidumbre, puede facilitar maniobras que no son las correspondientes para solucionar el problema. Mariano levanta la mano. Ahí les voy a dejar abierta la opción para que puedan interactuar. Bueno. Simplemente recuerden mantener sus micrófonos apagados, así no se genera ruido, salvo que deseen interactuar con el doctor Vanegas. ¿Se escucha? ¿Qué tal? ¿Ahí se escucha? Sí. Buen día. La consulta tenía que ver con, al ser una materia que es disponible por la parte, nunca puede ser decretada de oficio, ¿no? ¿Es correcto? No. Vamos a llegar a eso y en casos prácticos. Nunca puede ser decretado de oficio. Siempre va a ser la caducidad a pedido de parte. No es que, digamos, en la práctica de tribunales vamos a estar revisando el expediente y vamos a decir, uy, esta está notificada y decreto de oficio la caducidad de la compensación económica. No, siempre tiene que ser siempre a pedido de parte, justamente por lo que vos decís que es materia disponible. ¿Sí? Perfecto. Bueno,
Hablábamos del plazo a favor, hablamos del plazo en contra. Una razón muy valedera del plazo en contra también es que siempre el divorcio y la separación emerge de una crisis sentimental, de las que hay, pueden existir confusiones, malos entendidos y idas y vueltas. Entonces, a veces, desde ese punto de vista, el plazo puede ser malentendido. Algo que se aplica mucho en la práctica también es la perspectiva de género. Siempre les digo lo mismo, respecto a la perspectiva de género tenemos que tener en cuenta para aplicar este principio que es tan importante, fundamental y transversal en el ordenamiento jurídico, de modo correcto y respetándolo, es no hacer una aplicación, digamos, indiscriminada. ¿Sí? La perspectiva de género es cuando la cuestión se produce en función primordial al género de la persona. ¿Sí? No es que por la calidad de mujer o por la calidad de hombre o por la calidad de su elección sexual ya se aplica la perspectiva de género. ¿Sí? No hay que confundir una cosa con otra y en estos casos muchas veces la perspectiva de género es claramente aplicable y en otros casos no lo es. ¿Sí? Entonces, la perspectiva de género no solo va a estar en contra del breve plazo, sino que a veces puede hacer ceder ese plazo de 6 meses, pero no hacerlo ceder, sino que la cuenta empiece a correr de un modo diferente. Hay jurisprudencia que ha aceptado ese tipo de excepción. Otro de los argumentos del breve plazo en contra es la mutabilidad de la relación luego de la separación, que puede traer ciertas complicaciones. Adriana levanta la mano. Bueno, seguimos mientras y cualquier cosa, Adriana, me decís. Ahí está. Casos prácticos de... ahí está, ahí te escucho. Y no estaba activado el audio. No, había preguntado, pero en el chat me parece que no, si los 6 meses corren desde la notificación o desde que está firme la sentencia. En realidad correrían es algo que está todavía discutido, pero en realidad sería a partir de la notificación, porque es justamente el acto en donde se entera fehacientemente la parte de la sentencia de divorcio. ¿Sí? Generalmente el plazo que se toma es 6 meses del día que se notifica, no del día en el que queda firme. La sentencia de divorcio, ¿sí? Sí. Y además la sentencia de divorcio, salvo cuestiones muy excepcionalísimas, no tenés mucha posibilidad de cuestionarla, pero bueno, de cuestionarla, más a partir de la nueva ley. Bueno, seguimos. Caducidad, caso práctico de caducidad. Un fallo de Quilmes del año pasado. Por eso les digo que es un tema de actualidad y traté de traerle fallos y casos prácticos que sean lo más cercanos en el tiempo posible para que podamos tener una idea de lo que es la jurisprudencia imperante hoy. Ninguna duda cabe que en el supuesto del derecho a compensación económica nos hallamos en presencia de una caducidad de origen legal, como les decía, por oposición a una convencional, pero dicho derecho a la compensación a nuestro ordenamiento no es materia sustraída de la disponibilidad de las partes. Por el contrario, puede ser objeto de pacto en el mismo marco del convenio regulador a presentar con la demanda de divorcio. ¿Por qué les traigo a colación este fallo de Quilmes? Porque, por supuesto, que dentro del convenio regulador que establece como obligación el nuevo, entre comillas, divorcio unilateral del Código Civil y Comercial, vamos a tener como uno de los requisitos la disponibilidad de todos estos derechos patrimoniales. Y en eso nada impide que el convenio regulador incluya la compensación económica o que las partes se pongan de acuerdo en el reparto de bienes y que manifiesten que no requieren ninguno de los dos en compensación económica porque se compensaron, digamos, por otro lado, digamos, por otra vía, repartiéndose los bienes. Así que lo importante es que tengan en cuenta que al ser una materia disponible van a poder utilizar todo ese tipo de herramientas. La Cámara Nacional Civil, la Sala E,
En otro caso práctico habla que el plazo de 6 meses previsto en el 442 debe computarse desde que la sentencia de divorcio se encuentra con sentido firme, lo que me preguntaban recién, por cuanto antes de la notificación de la sentencia ningún plazo puede computarse. Desde que la compensación económica es una consecuencia directa de dicho instituto, tratándose de una herramienta legal destinada a compensar el desequilibrio patrimonial que perjudica a un cónyuge respecto al otro como consecuencia de divorcio. Entonces, lo que hago siempre en estas charlas es ponerle un argumento para un lado o para el otro para que puedan defenderse. Si se me pasaron los 6 meses, a ver de dónde puedo rascar algún día más para que no me caiga el derecho, bueno, se puede plantear esta cuestión también, dicho mal y pronto, ¿no? Otro caso práctico de caducidad. El establecimiento de un plazo de caducidad para el reclamo de compensación económica ha sido fundamentado en la propia finalidad de la figura. Esto es, que tratándose de una herramienta legal destinada a compensar el desequilibrio patrimonial que perjudica a uno respecto de otro, resulta lógico que la fijación deba ser peticionada en un lapso cercano a la circunstancia generadora de tal desequilibrio, a los fines de que no se consolide ese desequilibrio. Esto es muy importante también. Este es un fallo de Neuquén del año 2021 que está ahí referenciado. Acuérdense que ha quedado subido al campo y que le he pasado varias de estas sentencias de caducidad para que ustedes puedan ir viendo y que puedan utilizar en su práctica diaria. A veces, quienes trabajamos en tribunales nos toca decidir sobre la cuestión. Ahora, quienes están acá y están en el ejercicio de la matrícula, les puede tocar de un lado y del otro, por eso también tienen herramientas como para justificar o para por lo menos intentar un reclamo con algún viso de seriedad y de éxito con diferentes supuestos. Si bien la reserva del derecho a reclamar una compensación económica para suspender el plazo de caducidad legal llevaría a confundir tal cuestión con la prescripción procesal, debe considerarse que, frente a particularísimas circunstancias, el apego estricto a la norma generaría una injusticia y un perjuicio irreparable a los derechos de la recurrente de acceder a justicia, que impone la función jurisdiccional efectuar una revisión de la pretendida renuncia tácita opuesta a quien ha reclamado la compensación económica derivada de la unión convivencial. Este es un fallo que se los pasé de la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia, del año 22, y ahí van a encontrar no solamente la discusión que tiene que ver con el plazo de caducidad, sino también cómo se fija a partir de la ruptura de la unión convivencial, que es el más complicado, como les digo, porque no tiene una fecha cierta, no tenemos una partida, no tenemos una demanda, sino que eso lo vamos a tener que hacer y fijar mediante prueba de modo permanente y en cada uno de esos casos. También el mismo fallo, perdón, de la Suprema Corte del doctor Torres, refiere que el derecho a la compensación económica es esencialmente disponible para las partes y a pedido de ellas, no pudiendo fijarla si ninguna de ellas lo ha solicitado, por lo tanto, ellas pueden renunciar al reclamo o al cobro de la compensación, ya sea en forma expresa o en forma tácita, como sucede cuando la parte deja transcurrir el tiempo o plazo de caducidad previsto por la ley sin efectuar reclamo alguno. El cómputo del plazo de caducidad para ejercer la acción tiende a reclamar la compensación económica por cese de la unión convivencial, no puede iniciar en la fecha en que la actora se retiró del hogar familiar, pues se retiró como consecuencia de un episodio de violencia, en un estado de confusión y vulnerabilidad, a fin de proteger su propia integridad psicofísica y la de su hijo, por lo que su conducta no respondió a una decisión personal, profunda y meditada sobre el cese de la convivencia. Este es un fallo que está muy bueno para que lo vean, de la Cámara de Apelaciones de Neuquén del año 2018, y que nos muestra cómo puede haber lugar a algunas excepciones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de casos excepcionalísimos? Bueno, este puede ser uno de los casos excepcionalísimos. Si existe convivencia, ¿sí? Y el cese de la convivencia se da en función a una situación
de violencia de cualquier tipo contra uno de los integrantes de la pareja o contra uno de los hijos o familiares, bueno, esa fecha de caducidad puede, en realidad no la fecha de caducidad, es lo que le digo siempre, en realidad se puede mover la fecha del cese de convivencia, no de la caducidad de 6 meses, en función a que, o se puede pedir por lo menos, en función a que ese plazo, si no, empezaría a contar a partir del incumplimiento de otro, digamos. ¿Sí? Acá la caducidad estaría casi hasta, si queremos llamarlo entre comillas, premiando a la persona que ejerció la violencia y generó el cese de la convivencia, por lo cual esta es una de las causas por las cuales se puede requerir una de esas excepciones. Matrimonio en el extranjero. Este fallo, si lo ven, van a ver que es de hace 10 días, algo así. Se los agregué justo hace un rato para hoy, porque es un fallo importante también de la Cámara Nacional Civil. Ahí abajo tienen los datos, ¿sí? Es un caso de compensación económica donde el demandado apela al decisorio de grado por compensación económica en favor de su excónyuge porque el matrimonio se celebró en el extranjero. Entonces el apelante dice, bueno, pero ni siquiera hay matrimonio, ¿para qué me fijan compensación económica? Ahora, lo que dice la Cámara Nacional Civil es que se torna improcedente el requisito de su previa inscripción en el registro respectivo para reputarse existente y válido, resultando facultativa y no obligatoria para las partes de la registración. La validez del matrimonio se acredita mediante el acta debidamente apostillada y traducida adjuntada, por lo cual la compensación económica a partir de ese matrimonio en el extranjero, como hecho constitutivo, digamos, puede proceder. ¿Qué es lo que dice la Cámara Nacional acá, con buen tino? Si procede ante la unión convivencial, ¿por qué no va a surtir efectos a partir de un matrimonio realizado en el extranjero? Para que el matrimonio haya sido realizado en el extranjero, han tenido que, sin duda, convivir. Con lo cual, lo que dice la Cámara Civil en este fallo de hace algunos días nada más, que se puede pedir la compensación económica aunque el matrimonio en el extranjero no esté legalizado en nuestro país, ¿sí? Pero sí forma como prueba de la pareja, de la convivencia y del matrimonio en otro país, que sea la partida de matrimonio del país del que sea, y si es en otro idioma que esté debidamente traducida. Comenzar a computar el plazo de caducidad de 6 meses a partir del cese automático de la cohabitación en las uniones convivenciales, sin evaluar motivos y situaciones que la condujeron, no solo podría afrentar un derecho patrimonial, sino que además laceraría el derecho constitucional a la igualdad entre los miembros en la misma función, en el mismo sentido que le decía recién respecto del anterior del que hablábamos. ¿Qué pasa cuando hay un reclamo de compensación económica sin especificar monto? Nosotros sabemos que cuando tenemos que demandar, dentro de la demanda está el objeto de la demanda y tenemos que, en la medida de lo posible, cuantificar. Bueno, en este caso, la no cuantificación, aunque sea dicho en términos coloquiales al voleo, no autoriza la excepción de defecto legal, ¿sí? ¿Por qué no autoriza la excepción de defecto legal? Porque para que esta excepción se admita, resulta necesario que la omisión u oscuridad en que se incurra coloquen al contrario en un verdadero estado de indefensión, al no permitirle oponer las defensas adecuadas u ofrecer las pruebas consecuentes. En consecuencia, carecen de entidad aquellas imprecisiones, oscuridades u omisiones que no revistan una gravedad suficiente como para colocar al emplazado en un verdadero estado de indefensión. ¿Qué significa esto? Si nosotros pedimos una compensación económica, no decimos qué monto pedimos, pero hacemos toda la batería probatoria y todo el desarrollo fáctico, la contraparte se va a poder defender, por supuesto, de ese pedido, porque siempre
la compensación económica va a tener un objeto, digamos, más allá de que no especifique el monto, va a decir, bueno, me presento a pedir compensación económica porque en el ejercicio de esta pareja pasó esto, al final de esta pareja pasó esto, y la realidad patrimonial de cada uno es esta. Entonces, no hay cercenamiento del derecho de defensa, con lo cual, si no procediera, si una parte omitiera poner el monto, no haría que proceda la excepción de defecto legal. Vamos a casos prácticos generales para que veamos en la práctica cómo va en cada caso particular. Un fallo del Tribunal Colegiado de Familia número 5 de Santa Fe, del 21, que dice: la diferencia en aptitudes, formación, etcétera, que no resulta de elecciones condicionadas por el proyecto de vida familiar, no es suficiente para habilitar el pago de una compensación. Resulta indispensable que el desequilibrio se relacione con el esfuerzo puesto para ser viable el proyecto familiar en desmedro del desarrollo y crecimiento individual. ¿Qué significa esto? Volvemos a la clase o a la charla anterior. Siempre tiene que ser el desequilibrio para que la compensación proceda a causa del matrimonio, del nacimiento del matrimonio y del cese del matrimonio. Es decir, el ejemplo que tomamos siempre es que una de las partes decide dejar de lado su profesión, su trabajo, para hacerse cargo de la casa y de los hijos, y la otra parte de la pareja trabaja, se desarrolla personal, profesional o comercialmente, etcétera, digamos, utilizando en cierto modo esa resignación que hace una de las partes. Ahora, si eso no fuera así, si el desequilibrio viene por otro lado, si la diferencia en capacitación viene por otro lado, si la diferencia laboral viene desde antes, bueno, ahí hay que tomarlo con más cuidado y ver en qué caso procede y en qué caso no procede según este fallo de Santa Fe. La Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial de Mercedes, la Sala 3, trata un caso de una mujer de 50 años con un trabajo en blanco y obra social, solicitó una compensación económica a su ex cónyuge jubilado luego del divorcio. La sentencia rechazó la pretensión. ¿Por qué rechazó la pretensión? Porque la compensación económica pedida por la ex cónyuge, luego de realizarse una comparación de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges, al inicio del matrimonio, al momento de producirse y al momento de producirse el divorcio, no se aprecia un desequilibrio que amerite lo solicitado. Máxime cuando el demandado no tiene otro ingreso que la jubilación y la actora de 50 años posee capacidad laboral por muchos años más, sumado a que tiene un trabajo en blanco y una obra social. Esto es decir, volvemos a lo mismo. Si nosotros, ¿se acuerdan lo que hablábamos antes? Si nosotros aplicáramos indiscriminadamente y sin hacer una evaluación a conciencia la perspectiva de género, digamos, si desentendiéramos los principios de la perspectiva de género, si dejáramos de lado los postulados más fundamentales de ese instituto, pues bien, este resultado podría haber sido diferente y tener un resultado disvalioso para la contienda, ¿sí? En este caso, lo que se estableció en la Cámara de Apelaciones de Mercedes es que no había un desequilibrio y que no era merecedor una parte, sin importar el género, la elección sexual o lo que fuera de la persona, no existía un desequilibrio que amerite la compensación económica. Que la actora no haya alegado, ni mucho menos probado haber sido titular de bienes inmuebles, bienes muebles registrables o derechos reales antes de la celebración del matrimonio, durante su vigencia o al tiempo de la ruptura de la relación, y que en cambio expresa que el demandado es titular de numerosos bienes donados con reserva de usufructo y algunos propios, dichos bienes de naturaleza propia no pueden tomarse en cuenta a los fines de configurar el desequilibrio derivado del matrimonio y su ruptura, puesto que la incorporación al patrimonio no guarda relación con el proyecto familiar que se concluye. El matrimonio ninguna influencia ha tenido en la adquisición de dichos bienes, ya sea antes o durante la vigencia del mismo. Esto es de otro caso práctico que habla a las claras de
como les decía, las diferencias que existen en su procedencia. Los desequilibrios que existan independientemente de la celebración y desarrollo del matrimonio y su ruptura, no van a ser parte del derecho a compensación económica, ¿sí? Este es en la práctica uno de los requisitos de procedencia. La compensación económica no viene a borrar cualquier desequilibrio, viene a borrar o a compensar, si se quiere, únicamente los desequilibrios a partir de la celebración generados a partir de la celebración del matrimonio y luego del fin de la convivencia conyugal o del vínculo conyugal. Así que estos casos se los traigo para que se den cuenta o para que vean en la práctica que no cualquier caso de compensación económica va a proceder porque sí, ¿sí? Sino que la prueba no es solo del desequilibrio económico, sino de por qué se dio ese desequilibrio económico. ¿Sí? No es lo mismo caso bienes heredados que bienes adquiridos a partir del matrimonio con una sola de las partes, más allá del carácter de ganancial que tenga. Claudia Camiletti, levanta la mano. Sí, Claudia, te escucho. Ahora sí. Quería, a raíz del fallo que recién, cuando la compensación económica surge a raíz de la desproporción de las mejoras generadas en el inmueble de propiedad de uno de los cónyuges, ahí sí se puede pedir la compensación económica por el desequilibrio. Puede ser. Ahora, ahí vas a tener los hechos porque puede ser porque ahí, si las mejoras hechas en un bien propio, esas mejoras van a ser gananciales. Entonces tendrían que ser parte de la liquidación de la sociedad conyugal y no de la compensación económica. ¿Sí? Entonces, depende mucho de los hechos y mucho de cómo el letrado encare el reclamo. Porque lo más tradicional, si se quiere, es pedir la liquidación de la sociedad conyugal y punto. ¿Sí? Ahora, se puede no pedirse en la liquidación conyugal y pedirse como compensación económica, también se puede hacer. Pero en principio, todo ese tipo de cuestiones compartidas pueden ser, o deben, mejor dicho, ser objeto de la liquidación de la sociedad conyugal. Para que tengamos en claro, ese sería un ejemplo de partición o liquidación de la sociedad conyugal. El ejemplo de la compensación económica sería la madre que, supongamos, se había recibido de abogada y estaba montando su estudio jurídico, que se casó, tuvo los chicos y decidieron con su marido que no ejerza más su profesión, y en cambio el marido siguió ejerciendo la profesión, creció. ¿Sí? Que no tiene solo una cuestión patrimonial, que indudablemente la hay, pero vamos a estar que si supongamos que esa pareja estuvo 25 años casados, van a llegar a los 50 y pico de años con el marido en la plenitud de su trabajo y la mujer teniendo que salir a buscar un trabajo luego de 25 años de haber abandonado su profesión. ¿Sí? Entonces ahí tenés dos cuestiones diferentes. Una es la patrimonial, hicimos mejoras y es mitad y mitad, liquidación de la sociedad conyugal. Otra es, abandoné todo para seguir a mi ex marido y ahora estoy en una posición súper desfavorable porque no tengo mercado laboral o el mercado laboral es muy complicado y la reinserción me lleva mucho tiempo. ¿Sí? Esas serían las diferencias entre una figura y la otra. ¿Sí? No sé si soy claro en la división. A veces, en la práctica hay muchos grises, que vos decís, bueno, no sé si encaro para un lado o para el otro. En el caso del abogado en el ejercicio de la matrícula, ante la duda hay que reclamar. Ahora, lo que tienen que tratar de ver claramente es si es algo patrimonial que pueda suplirse con la liquidación de la sociedad conyugal, buenísimo, tienen que ir para ahí. Ahora, si es algo más, si se quiere, intangible, es mucho más del lado de la compensación. Ok, muchas gracias. Chao.
Bueno, seguimos con los casos prácticos. Se debe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda por compensación económica porque la sentencia puesta en crisis evaluó y comparó el patrimonio de los convivientes al inicio y al momento de la ruptura, confirmando que los bienes que adquirió el hombre en su mayoría fueron luego del inicio de la convivencia y que al finalizar ya tenía un trabajo en relación de dependencia. Esta jurisprudencia me hace acordar a la pregunta de recién. La respuesta que te di recién es siempre que tengamos en cuenta el matrimonio, no la unión convivencial. En la unión convivencial, por supuesto, eso va por compensación económica porque no vamos a tener ganancialidad que reclamar. ¿Sí? Esa era la aclaración que me olvidaba y ahora se las dejo aclaradas. En la unión convivencial es todo más maleable, todo más, si se quiere, a veces confuso en los hechos, porque nace de una relación que ahora a partir de la sanción del Código Civil y Comercial puede, no siempre está, pero puede estar registrada de mejor modo, pero que aún así tiene normas que escapan al divorcio y el matrimonio común y corriente. Más casos prácticos de la Cámara Nacional Civil, Sala E. Quedó acreditado que el accionante se dedicó durante su vida matrimonial a ser el sostén espiritual de la familia, a cuidar de sus hijas y ser una especie de secretaria de su esposo, mientras que el demandado ascendía profesionalmente, lo que sella la suerte de la pretensión, admitiéndose la compensación económica. Este es un ejemplo práctico de lo que les explicaba recién. Una pareja donde la madre se ocupa de los hijos, hace las veces de secretario, de colaboradora del trabajo del esposo, y el esposo avanza profesionalmente generando una desproporción muy, muy marcada. Ahí va la compensación económica muy clara. En el caso que quien requirió la compensación económica comenzó a vivir con su pareja sin experiencia laboral en el oficio de peluquería, sin bienes, sin preparación personal, y finalizó la convivencia con una proyección hacia un futuro en el ámbito profesional, con un automóvil y con una indemnización laboral y una cartera de clientes como consecuencia de haber trabajado en la peluquería del demandado, el rechazo de la acción se encuentra ajustada a derecho. Este es un caso de Mar del Plata en el que se dice no, porque es al revés. Con la pareja, lejos de una de las personas resignar su crecimiento personal, profesional, laboral y comercial, lo pudo desarrollar debidamente, así que la compensación económica no sucede. Acá lo que respondía en la pregunta de hoy, que es materia disponible para las partes, no puede fijarle si nadie la solicitó y que las partes pueden renunciar. Este caso de la Corte también habla de la particular situación en un expediente que exige una mirada más profunda que el simple punteo de plazos. En este caso la señora, en otro expediente por materia a categorizar, solicitó se declare la existencia de una unión convivencial por el plazo de 8 años y hasta el mes de enero del 2017, con una ulterior pretensión de reclamar la compensación económica. Acá lo que tenemos que ver, se lo hago entre llamaditas para que lo veamos, que en caso de duda y en aplicación de la perspectiva de género, las dilaciones procesales decididas por el juez no van a poder imputarse a reclamar. Supongamos, en este caso, la señora en la materia de categorizar pidió la compensación económica. Después, por vaivenes procesales, también por vaivenes personales, eso navegó en la confusión y después se vuelve presentando directamente la compensación económica. Y él dice, no, bueno, pero ya pasaron los 6 meses. Sí, pasaron los 6 meses, pero en función a esa confusión, llamémosle, procesal, con un pedido, aunque sea elíptico anterior, debe estarse a la flexibilización de los plazos en función a las confusiones que pueda haber generado en la parte más débil de la relación. Otro fallo de Junín es determinante para el rechazo de la caducidad de la acción de compensación en la unión convivencial
el obrar del propio demandado en el proceso de protección contra la violencia familiar, quien reconoció no solo la convivencia, sino también la existencia de derechos derivados de la misma, para la cual solicitará la fijación de una audiencia conciliatoria o solicitar una audiencia conciliatoria con el objeto de no judicializar controversias. Esto habla ni más ni menos que la doctrina o teoría de los actos propios. Si en un expediente, supongamos por violencia familiar, el demandado reconoce la convivencia, después no puede negar la convivencia porque estamos en expediente. ¿Sí? Se puede ofrecer como prueba ese expediente anterior para reconocer si el demandado o demandada no reconoce la convivencia para probar la convivencia, y también puede usarse como medio de prueba para establecer la fecha de la cesación de la convivencia. Supongamos que no se puede determinar y hay un expediente, por ejemplo, por violencia, en donde se denuncia y se dice que una de las partes abandona el hogar. Puede fijarse como fecha sin perjuicio del fallo de la Corte del que le hablé hoy temprano y hace un rato, que a veces, en virtud de esto, dependiendo de quién sea la víctima en esa situación de violencia, puede proceder una flexibilización de los plazos. Seguimos, estaba viendo el chat por las dudas. Otro caso práctico, que la actora no ha llegado ni mucho menos probado haber sido titular de bienes muebles, inmuebles registrables antes del matrimonio. En cambio, el demandado es titular de numerosos bienes donados por usufructo, es lo que es el que hablábamos. Y después ustedes van a ver que permanentemente desde los tribunales, juzgados de familia y cámaras departamentales salen fallos sobre compensación económica. Lo que yo hice acá es darles un paneo general y darles algunas de las formas por las cuales pueden actuar y pueden decir, si se les ocurre, uy, veo el video o los fallos que se subieron y tengo algún argumento a favor, tengo algún argumento en contra, o tengo disparadores para estudiar. Los fallos son muy buenos también siempre como disparadores. Más allá de la calidad del fallo, hay fallos que son buenísimos, hay fallos que son buenos, normales, y fallos que no están muy buenos. Ahora, no en todos, pero en muchos de ellos podemos usarlo para estudiar, pero además sacar datos para estudiar, porque todos esos fallos van a tener citas legales, por supuesto, citas doctrinarias, otras citas jurisprudenciales, que uno puede utilizar para estudiar. Entonces, ustedes agarran el fallo de la Corte, que habla de la flexibilidad de las normas para la compensación económica en caso de violencia familiar, y van a ver que pueden sacar un montón de cosas más que las van a ver en las distintas citas legales que hace en ese caso el doctor Torres al respecto. Entonces, está bueno y está interesante utilizarlo como un método de estudio. Adriana, te escucho. Sí, una pregunta, doctor. ¿Cómo o qué método se utiliza para calcular la compensación económica? Porque estuve leyendo y hay varios, desde fórmulas matemáticas hasta con elementos subjetivos también incluidos. Sí. Vos me acabas de dar. Hay múltiples herramientas y depende del juez. En algunos casos hay pautas matemáticas, en otros casos hay, ¿cómo decirlo?, pautas semi-matemáticas, tomar evidencias como pautas para calcular sin ajustarse. No sé si ustedes conocen lo que hacen derecho de daños, que hay algunos autores, algunos jueces y algunos abogados que aplican las distintas fórmulas, la fórmula Sciarri, por ejemplo, Woto. Se puede utilizar una fórmula, no esas por supuesto porque son para otra cosa, pero parecidas, o se puede establecer diferentes parámetros. Por ejemplo, el salario de determinado trabajo que dejó de ser la mujer veloz, ¿sí? Por ejemplo. Okay. O hacerlo al revés, la ganancia que percibió la parte exitosa, digamos, económicamente y comercialmente en la relación conyugal. Pero siempre en estos casos,
se va a terminar en una sana crítica y en una subjetividad del jugador, más en estos casos en los que muchas veces es, como le decía hoy, ciertamente intangible, digamos. Me quedé con los chicos y no pude desarrollar mi profesión. ¿Cuánto vale? ¿Qué cuenta sacamos? Si sacamos la cuenta de un salario promedio, ¿está bien? ¿Es poco? ¿Es mucho? Bueno, tiene todas esas complicaciones. Por eso a veces está bueno que la parte que recurre, que la parte que reclame y la que se defienda, puede establecer sus propios parámetros. Entonces, el juez va a decir y le va a tener que contestar, este parámetro es correcto y este no. Entonces, fulanita de tal pide compensación económica por este motivo y lo cuantifico de tal forma. Porque también la cuantificación va a tener que ver mucho con la realidad económica de la pareja, ¿sí? De la pareja y sus circunstancias, de la pareja, dónde vive la pareja, cuál fue el desarrollo económico dispar que se alega. Entonces, son un montón de fórmulas, de pasos y de posibilidades, y la realidad que no vas a encontrar en ningún lado. Si buscaste vas a ver que no encontrás en ningún lado una fórmula que, bueno, la compensación económica se calcula así, porque sería muy difícil, además, por la cantidad de subjetividades que tienen estas cuestiones. No es como la liquidación de la sociedad conyugal, es decir, che, compramos una casa 50 y 50. Es mucho más difícil de calcular por ese motivo. ¿Sí? Gracias. Con lo cual, al finalizar esto, acuérdense que al ser disponible por las partes, pueden pedirlo como quieran, en la forma que a ustedes les parezca bien. Bueno, casi no nos queda tiempo para alimentos luego del divorcio, pero por lo menos nombrarles que el artículo 442, 443 y 444 del Código Civil y Comercial los disponen. El 432, aunque luego del divorcio se deben alimentos en los supuestos previstos por la norma o convención de partes. No es como antes, es mucho menos que antes. Se elimina, no sé si se acuerdan que antes con el Código de Vélez, la noción de cónyuge culpable traía la apertura de un abanico en donde procedía la fijación de alimentos. Hoy esa cuestión no sucede. En este caso, ¿se acuerdan que hablábamos de la compensación económica? No es asistencial. Los alimentos luego del divorcio son meramente asistenciales, ¿sí? Y además, los alimentos son eminentemente de carácter temporario, ¿sí? Además, de naturaleza objetiva y fundados en la solidaridad y responsabilidad familiar, cosa que la compensación económica no. Y protege a aquella persona que se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad luego de la ruptura del matrimonio. ¿Sí? Acuérdense, compensación económica no es asistencial, es desequilibrio. El caso de alimentos es meramente asistencial. Los alimentos son de carácter temporario, salvo excepcionalísimas circunstancias, y es de naturaleza objetiva, fundada además en la solidaridad y responsabilidad familiar. ¿Cuándo proceden los alimentos posteriores al divorcio? A favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio, siempre que le impida esta enfermedad autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación en este caso se transmite a sus herederos. En favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad de procurárselos. La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede en favor de quien se le ha fijado una compensación económica. Súper importante. No son lo mismo, pero se eliminan. ¿Sí? Si hay compensación económica, no hay elementos. Si hay alimentos, no hay compensación económica. ¿Sí? Alimentos al cónyuge luego del divorcio. Si hay alimentos, no hay compensación económica. Si hay compensación económica, no hay alimentos. Después vamos a ver que en la práctica muchas veces se pide y muchas veces se da también que mientras dura el pedido de compensación económica, pido alimentos provisorios. Esa es buena porque le va a permitir mantener un hilo conductor. Después quedará a discusión de la sentencia definitiva si esos alimentos provisorios son descontables del monto que finalmente se dé por compensación económica.
¿Cuándo cesan los alimentos posteriores al divorcio? Si desaparece la causa que lo motivó, pensemos en una enfermedad grave que se cura, o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, esto por supuesto, se vuelve a casar o forma pareja nuevamente y convive, o cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad de las que habla el derecho sucesorio. Ahora, volvemos con la materia disponible. Si el convenio regulador de divorcio se refiere a los alimentos, las pautas por las que los alimentos se van a regir van a ser exclusivamente las que fijaron las partes en su acuerdo. Bueno, acá en un fallo de la Cámara de La Plata podemos ver que las modificaciones del nuevo Código Civil y Comercial con los alimentos tiene dos motivos muy importantes, que es la supresión del divorcio causado, que no permite imputar ni valorar la culpa de los cónyuges, y el principio de autosuficiencia y la recepción del postulado en los términos de igualdad real de oportunidades. Por eso los alimentos luego del divorcio ahora tienen una cuestión mucho más restrictiva. Y su fijación, artículo 443. Durante la vida común y la separación de hecho, el trabajo dentro del hogar, la dedicación y crianza de los hijos, la edad y estado de salud de ambos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a trabajos, la colaboración con actividades mercantiles, la atribución de la vivienda familiar, el carácter ganancial o propio o de un tercero de esa vivienda. Tenemos que tener en cuenta que la enumeración del 433 no es taxativa, se puede recurrir a cualquier otra pauta, y quien debe probar el estado de necesidad es quien lo pide, ¿sí? Corresponde a quien pide acreditar su estado de necesidad. Posterior al divorcio, artículo 434, a favor, como dijimos, de quien padece una enfermedad grave. La enfermedad grave tiene que ser preexistente al divorcio, que le impide autosustentarse. El hecho de que una pareja se haya casado y se divorcia no es que deja al excónyuge eternamente obligado a los alimentos en caso de enfermedad de su expareja. Digamos, la enfermedad, primero, que tiene que ser grave, y segundo, que tiene que ser preexistente al divorcio. Cuando no tenga recursos propios ni la posibilidad de procurárselos, y acuérdense que no puede durar más que lo que duró el matrimonio. Los alimentos fijados en favor de las excónyuges deben confirmarse, dice la Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones, en el caso de los devengados durante la separación de hecho y hasta el dictado de la sentencia de divorcio, pues el apelante no pudo desvirtuar que, más allá de comprobar la profesión médica pediatra de aquella, como consecuencia de haberse dedicado en forma exclusiva al cuidado de sus hijos durante la vigencia de la vida patrimonial, y a partir de la separación de hecho le costó mucho esfuerzo poder reinsertarse nuevamente en su actividad. Acá ven cómo a veces se confunde la compensación con los alimentos. Entonces, ¿qué va acá? ¿Compensación económica o alimentos? Bueno, depende de lo que reclamen. Siempre, si me pidieran un consejo que no me lo están pidiendo, en estos casos, más vale ir a la compensación, que se puede fijar una renta o una indemnización clara y determinada, que la prestación alimentaria, que va a tener siempre va a tener límites temporales y va a ser mucho más flexible. Los alimentos posteriores al divorcio solo proceden si me dan los supuestos expresamente establecidos por la ley, y dicha obligación recae sobre el excónyuge, quien no puede deslegarse del deber asistencial previsto, alegando que hay otros parientes que deben prestar alimentos. Y para finalizar, les reitero lo que les decía recién. Nada impide que, si ustedes van a pedir compensación económica, pidan provisoriamente o cautelarmente una prestación alimentaria. Después verán si eso procede o no. Después verán si a ustedes les da la característica de los hechos, por ejemplo, el estado de necesidad de uno de los cónyuges, como para pedirlo. Si eso se diera, se puede pedir cautelarmente y después se discute en la sentencia qué manera se compensa.
y si no, determinar directamente la compensación económica. Acuérdense que van a encontrar, además, un montón de fallos en los que ese plazo de 6 meses va a ser maleable, pero otra recomendación, en la medida de lo posible, no se pasen de los 6 meses, porque directamente borran una discusión. Todo lo demás va a venir, si se les pasaron los 6 meses, bueno, ¿cómo justifico presentarme luego de los 6 meses de que operó el plazo de caducidad? Y en ese sentido, les recomendaría también a quienes ejercen el derecho del lado de la matrícula que no se embarquen en reclamos de muy difícil procedencia, porque después tienen que cargar con costas de eso, pero si tienen una posibilidad de salvarlo, por supuesto, hacer el reclamo, porque el acceso a la justicia siempre es fundamental. Bueno, acá damos por terminado. Si les queda alguna pregunta y alguna consulta, algún ratito más podemos, un minuto más, y después tenemos que dejar el lugar a los próximos. Acá, perdón, la unión convivencial hace referencia solo a la registrada ante la autoridad del registro o personas o unión de hecho, convivir en pareja, etcétera. Gracias. En principio, Ramón habla de la unión convivencial legalmente constituida, pero nada impide que uno, mediante el ejercicio de la prueba pertinente, haga, por ejemplo, una información sumaria en donde acredite la convivencia y el posterior cese de la convivencia y pueda reclamar. Esa es una de las cuestiones en las que, por ejemplo, digo, vale la pena reclamar e intentarlo. Hay convivencias extremadamente largas que nunca han sido registradas y que vale la pena hacer esa información sumaria para poder corroborarlo directamente en el juicio de compensación económica, o se puede pedir una información sumaria antes o una prueba anticipada para determinar la procedencia y la existencia de esa convivencia. Respecto, Maximiliano, general lo conversado en la clase anterior respecto a la imposibilidad de revisión del acuerdo sentencia de compensación económica. Puede ser que incluya esa revisión la apelación del fallo, no entiendo. Que en la apelación no entiendo si es de que en la apelación se pueda pedir la revisión de la compensación económica, eso sí, por supuesto. No, en Cámara se puede revisar, sí, tienen todas las instancias de apelaciones. La sentencia de compensación económica tiene el mismo sistema de apelación que tienen el resto de las acciones. De hecho, nosotros en la Cámara revisamos asiduamente sentencias por compensación económica, por fijación de alimentos, ¿sí? El expediente. Cuando hablo de la inmutabilidad, hablo de la inmutabilidad una vez que queda firme la sentencia, ¿sí? Y no antes. Una vez que queda firme la sentencia de compensación económica, en principio y generalmente es inmutable. Ahora, dictada la sentencia de compensación económica, por supuesto que puede y hasta debiera la parte que se considera perdiosa pedir su revisión en la Cámara. En casos excepcionales hasta se puede llegar a la Corte. No son casos que lleguen con tanta facilidad, pero son casos que también pueden llegar en grado de apelación o de queja o lo que fuera a la Corte. Así que sí, es revisable por Cámara. Bueno, ya nos hemos pasado unos minutos, así que vamos a ir entregando la plataforma para el resto de las cuestiones. Lo liberamos a Camilo, a quien otra vez le agradezco muchísimo. Les agradezco a ustedes que hayan estado presentes. Me parece, como les digo siempre, que es un espacio que está muy bueno para que intercambiemos ideas, no solamente para que el disertante venga y les diga, sino para que intercambiemos ideas, intercambiemos experiencias, y esto me parece que es muy constructivo. Por eso ustedes verán que este organismo, el Instituto de Estudios Judiciales,
de la Suprema Corte de Buenos Aires es de los pocos de carácter gratuito que mantienen una cantidad de cursos y de formación tan importante, y respecto de su calidad, obviamente sacando a mí, no voy a opinar de mí, tiene una gran variedad y un grado de competencia y conocimiento muy importante, así que el agradecimiento porque me tengan en cuenta a todos, y el agradecimiento a ustedes porque hayan estado ahí. Les voy a dejar las preguntas, ahora se las paso a Camilo para el acceso al certificado, y ahí tienen los fallos, las charlas, todo. Y si no, en Cuba, o los que trabajan en el ámbito del Poder Judicial y en la Corte, por la ley, el acceso mediante biblioteca, ponen compensación económica, fallos, y le van a salir un montón para que puedan justificar los pedidos que consideren pertinentes. Así que espero que les haya sido de utilidad y nos volvemos a ver en cualquier momento. Muchas gracias, Leandro, una vez más. Y el 6 de julio nos volvemos a ver. Iniciamos ese día un curso sobre propiedad horizontal, ¿verdad? El 6 de julio vamos a iniciar propiedad horizontal. Como siempre, va a tener esta tónica. Es propiedad horizontal, algunos conceptos teóricos, y después qué pasa en la práctica judicial con la propiedad horizontal. Así que el 6 de, 6 de julio y tenemos 6 y 13. Así que a quienes estén acá y les interese la temática, los voy a estar esperando. Bueno, ese día nos encontramos. Muchas gracias a todos y nos vemos en los próximos años.